pesar de haber un sistema penal acusatorio. Usted le llama a un sistema... Le comentaba usted tiene un nombre. Le comentaba que en un Estado de Derecho el perito forense debe ser objetivo, imparcial y además debe aportar en el desahogo probatorio elementos concretos sobre la acusación que es objeto del debate, que es el blanqueo de capitales. Pero le hice alusión a que estamos en un sistema donde impera, por lo menos en esta audiencia, el inquisitivo perverso, y eso genera deformaciones graves y escandalosas, porque en este sistema generalmente, históricamente, se vulneran garantías y derechos tanto de imputados como de las propias víctimas. Y ese es el caso, por ejemplo, de que el perito, fíjese, el perito debe ser independiente, objetivo. Tengo entendido que el perito es parte de la Dirección de Investigación Judicial. En una estructura como esta, incluso afecta los juicios del sistema penal acusatorio. ¿Por qué? ¿A quién pertenece la DIJ? Al órgano ejecutivo. ¿Quiénes realmente preparan a los peritos especialistas en las audiencias, tanto del inquisitivo perverso como del sistema penal acusatorio? La propia Fiscalía. Los peritos trabajan para el fiscal. Generalmente están sesgados y en este caso, en lo poco que he observado, el perito debe definir en su interrogatorio y contrainterrogatorio elementos de convicción que permitan acreditar el delito de blanqueo de capitales. El solo hecho que en un sistema como el nuestro, periodista, la DIJ pertenezca al órgano ejecutivo y que responda a los intereses procesales de la Fiscalía, desestima y le resta credibilidad y objetividad al perito. Absolutamente. Es decir, que él también dentro de sus funciones debió pedir los estados financieros de cada una de las compañías y bancos allí mencionados. Lo que pasa es que usted no puede hacer un peritaje de forma sesgada solo recabando información que le da la Fiscalía. Usted debe iniciar un peritaje forense objetivo con todos los elementos que existan. El alcance del perito forense es eso, abarcar paso por paso y determinar su propia conclusión del caso, pero para eso debe contar con todos los elementos. Usted no puede hacer un peritaje con una sola parte. Con una sola parte. Y además de eso no puede hacer un peritaje deficiente. Lo que ocurre en un sistema como el inquisitivo perverso, y lo remarco porque ese es el problema que tenemos los abogados que litigamos en esta esfera, es que no hay objetividad. Por ejemplo, ¿en qué no hay objetividad? En que el perito no responde a la objetividad, no responde, el perito debe ser de todas las partes, pero usted ve, el perito está empecinado en responder lo que le favorece al Ministerio Público. Así de sencillo. Igual hablo de los peritos del Instituto de Medicina Legal. ¿Quién es el presidente de los peritos del Instituto de Medicina Legal, periodista? El procurador. Usted ve en las audiencias del inquisitivo perverso y el sistema penal acusatorio a los peritos forenses, psicólogos, psiquiatras, con un suéter que dice Ministerio Público, y cuando contestan, miran al fiscal. Entonces no hay objetividad. Esa prueba debe ser confrontada, en este caso como lo está haciendo la defensa, contrainterrogada de forma contundente a fin de que se produzcan las contradicciones. Y como bien lo manifestó el abogado Alfredo Vallarino, que es parte del equipo de Ricardo Martinelli, uno de los imputados, se produzca ese interrogatorio que permita generar dudas sobre la eficacia, puntualidad y sobre todo la contundencia de ese peritaje. Si ese peritaje es completo, si ese peritaje tiene profundidad, si contempló la variedad o la dinámica de todas las transacciones que se hicieron en la compra de EPASA. Porque una cosa es que el perito conteste a que tenga su propia teoría del caso. Él no es abogado, él no es fiscal, él no puede tener su teoría del caso, él puede tener conclusiones, pero lo que él no puede es sentarse bajo la prerrogativa de que hubo
blanqueo de capitales, de que hubo uso de fondos públicos, porque deja de ser perito y se convierte en parte de la fiscalía. Ahora, ustedes hablábamos esta mañana que bajo este sistema los abogados la tienen un poco difícil por el tema de que la posición que juega el juez, porque el juez prácticamente es el que investiga y el que avala. ¿Es eso cierto? Mire, en el sistema inquisitivo perverso, el juez, en el juez concentra todas las funciones. Por ejemplo, cuando usted va, le voy a explicar, a tratar de hacerlo un poco más fotográfico. En el sistema adversarial, que es el sistema penal acusatorio, hay un tribunal de juicio compuesto por tres jueces de juicio oral. Por primera vez, estos jueces van a conocer del caso, ni siquiera tienen los expedientes, ni siquiera tienen los tomos. Dependen de lo que digan las partes, Ministerio Público, querella y defensa. Y el fiscal en el sistema penal acusatorio está en la misma línea, es parte. Pero en el sistema inquisitivo perverso, ¿qué ocurre? El juez tiene el expediente desde que llega con la vista fiscal, resuelve los incidentes él mismo. Además de resolver los incidentes, se labra una teoría del caso. En muchos casos, ya ha sucedido, ordenan ampliación de la investigación cuando las garantías procesales del nuevo Código Procesal dicen que hay separación de funciones. El juez debe resolver con la verdad objetiva que hay en el expediente o en la carpetilla. Además, el juez mantiene durante todo el tiempo el expediente o la carpetilla en sus manos. O sea, está, diría yo, de alguna forma afectado en su psiquis, en su objetividad, porque lo contamina, el propio sistema lo contamina. Los autos de enjuiciamiento, o lo que denominaríamos en el sistema inquisitivo perverso autos de llamamiento a juicio, son una antesala de sentencia. En los autos de enjuiciamiento usted evoca cuáles son las vinculaciones sobre un supuesto delito. Se debate vinculación, pero muchos jueces del inquisitivo perverso lo que hacen es sencillamente emitir una sentencia anticipada y hacen aseveraciones, hacen alegaciones, incluso opiniones adelantadas que deben ser objeto de una sentencia motivada. Aparte de que no hay inmediación en el término de que el juez aparece al final. Mire, en el sistema inquisitivo perverso, usted no ve al juez nunca. Usted ve al juez en la audiencia plenaria. En el sistema penal acusatorio hay varias fases. La preliminar, que es la que se decide si usted va a ser imputado. En la imputada usted ve a un juez y está en la inmediación. Se presentan control de aprehensión, imputación y medidas cautelares, pero el juez decide ahí. Ese juez es para eso. Está la audiencia intermedia. En la audiencia intermedia, estimado periodista, se da un debate oral sobre las pruebas de la fiscalía y las pruebas de la defensa y las pruebas de la querella. Usted objeta, lo objetan. Usted sustenta porque la objeta. Y hay inmediación porque el juez de garantía está en el lugar y el juez escucha y decide. Usted pide reconsideración y se produce la reconsideración. En el inquisitivo perverso no hay eso. Es la misma persona. Es la misma persona. O sea, el que conoce el caso es el que hace todo, absolutamente, y hace el juicio final. Y además de eso, con el tema de las pruebas, en el inquisitivo perverso usted hace un escrito de pruebas que resuelve el juez el día que le da la gana. Entonces, acá no, acá es oral. Entonces, incluso en el sistema penal acusatorio hay temas que a veces no son superables. Yo siento, y contestándole parte de su pregunta, el peritaje forense tiene que ser eso. ¿Cuáles son los elementos de un peritaje forense? Contar con todos los elementos de convicción. Por ejemplo, en el caso del blanqueo de capitales, transferencia. No omitir opinión. He escuchado al perito omitiendo, señalando opiniones. El perito tiene que sustentar, tiene que ser tangible. Mire, hay operaciones financieras
que son legítimas, pero que para determinado contable, para determinado fiscal, son operaciones sospechosas. Entonces, si usted dice que son operaciones sospechosas, si usted dice que son operaciones ilegítimas, usted tiene que demostrar y acreditar en ese informe forense que son sospechosas y son ilícitas y que provienen de fondos públicos y que se cometió el delito que usted está diciendo. Lo que no puede hacer es especular, es opinar, es generar una especie de cliché o que usted vincule hechos y situaciones a conductas delictivas. Y esas pruebas, las del peritaje, tienen que ser analizadas con el resto de las pruebas que están evacuándose en este juicio oral. No pueden ser decisiones solo porque el perito le dio la gana de decir que sí hay blanqueo. No, tiene que demostrarlo. Y la juez, que en este caso hemos demostrado qué es lo que es una juez del inquisitivo perverso, debe, en este ejercicio, porque así lo permite la ley, tratar de descontaminarse, de ser objetiva, de valorar el interrogatorio y el contrainterrogatorio. En el interrogatorio usted acredita, pero en el contrainterrogatorio usted desacredita. ¿A qué me refiero exactamente? A que debe valorar las contradicciones del testigo. Y toda contradicción, todo elemento que no sea coherente o que contradiga su propio dicho debe ser utilizado en favor del reo. Ese es el principio básico del derecho penal. Es como si se estuviese haciendo una auditoría. Un auditor tiene la base que se le dan, pero tiene que tener una contraparte también para él poder rendir un informe, como hemos denominado aquí, objetivo. Y este señor, al parecer, solamente utilizó un informe. Sí, por lo que da a entender en este interrogatorio. Y esto que se ve en esta audiencia del caso que estamos analizando es lo que se ve a diario en los juzgados liquidadores, que son los que han quedado con el inquisitivo perverso. Cómo valorar realmente las pruebas. Las pruebas son importantes. Las pruebas son las que van a determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Y creo que en este momento la defensa lo que trata es de enervar las contradicciones de ese informe, precisamente reflejando las debilidades, precisamente reflejando la carencia de elementos que eran necesarios para que él arribe a una conclusión o para convencer a la juez de que se cometió el delito. Y en eso depende básicamente la estrategia de la defensa para efectos de que el propio perito, en su propia dinámica, al final, cuando sea contrainterrogado, siga siendo contrainterrogado, sepa si está, la jueza entienda, si está frente a un documento, entre comillas, pericial, fuerte, contundente, que demuestre o no el delito cometido. Entonces, ese es el defecto que ocurre en un sistema como este, donde todavía el fiscal tiene excesivos poderes, donde la juez tiene una función confusa. La juez debe tener un control jurisdiccional de la audiencia, pero ¿sabe dónde parte la falta de objetividad de la juez? En este y en todos los casos de sus autos de llamamiento. Cuando usted va a la audiencia intermedia, que es la analogía en el sistema penal acusatorio del sistema inquisitivo perverso, se da un debate ante el juez. Además de que se da un debate ante el juez, la juez motiva por qué admite o no admite la prueba, pero no emite criterio. La juez dice: admitimos la prueba testimonial de fulano de tal porque consideramos que tiene relación con el delito investigado, pero no emite un criterio o un concepto sobre la veracidad o no veracidad de esos hechos. Es más, la juez de garantía, que es otra de la imputación, no es la misma, dice que sea el tribunal de juicio quien valore la prueba, no yo. Que sea el tribunal de juicio que valore la prueba. Yo solamente la incorporo para que sea debatida en el plenario. Pero aquí la juez incorpora las pruebas, las analiza y
también las evalúa en la parte plenaria. Perverso. Entonces, al final usted ve que se produce, que la igualdad de las partes, que es un principio del sistema procesal penal, no se produce con una dinámica realmente a favor de la defensa. Y le digo otra cosa, los principios del sistema penal acusatorio rigen para el principio del inquisitivo perverso. Rige, aunque estamos frente a otras normas del Código Judicial, el mismo principio que rige el SPA se rige en el inquisitivo. Listo. Abogado, tengo que hacer una pausa. Al regresar vamos a seguir hablando sobre este tema, haciendo el análisis de lo que debe ser un perito en este tipo de audiencia o casos que estamos viendo. Esto es New Business, la verdad.